Hola a todos, ¿cómo han estado? En este video que he titulado Introducción a las macros, les voy a explicar un par de conceptos acerca de la programación de macros en Excel. En primer lugar, las macros se programan en un lenguaje que se llama Visual Basic para aplicaciones. Ese lenguaje se puede decir que es un hijo del Visual Basic, es muy similar, tiene instrucciones muy parecidas o casi iguales en algunos casos al Visual Basic. En este caso es un Visual Basic para aplicaciones. Entonces, las macros en el fondo son programas que me permiten automatizar una serie de procesos o tareas en la hoja de cálculo. Esa programación se hace, como les digo, en ese lenguaje Visual Basic para aplicaciones. Se dice que esa programación es una programación orientada a objetos, y ya que me permite, pues como lo menciona aquí el video, me permite trabajar sobre los objetos propios del Excel, me permite manipularlos e interactuar con ellos. ¿Cuáles son esos objetos? Esos objetos a los que se refiere son el libro de trabajo como tal, las hojas de cálculo, sheets, los rangos, range, las celdas, cells, columnas, columns, y las filas, rows. Digamos que estos son los objetos más comunes, con lo que uno más se mueve en la programación de macros, es con lo que uno más trabaja. Entonces, la programación está orientada a manipular esta serie de objetos, ¿ya? También hay otros objetos como son las tablas, los list objects, las formas o imágenes, los shapes, los comentarios, comment, los formularios, que son los user form. Estos son otros objetos que también en algunos casos se trabajan durante la programación de macros. Entonces, toda la programación va orientada a la manipulación de estos objetos. Cuando ustedes conozcan un poquito a fondo esa programación, van a ver que uno constantemente está mencionando, está citando los objetos sobre los cuales está haciendo o ejecutando una acción. Cada objeto tiene una serie de métodos. El método básicamente es lo que yo puedo hacer con el objeto. Por ejemplo, yo lo puedo mover, puedo hacer operaciones entre objetos, puedo seleccionarlos, puedo ocultarlos, puedo copiarlos, etc. El método es lo que yo puedo hacer con el objeto. Y también están las propiedades. Las propiedades es lo que yo le puedo cambiar al objeto, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo cambiar el tamaño, le puedo cambiar el valor, puedo cambiar un color, ¿ya? Entonces, la propiedad es lo que yo le puedo cambiar al objeto, y el método es lo que yo puedo hacer con el objeto. En algunos casos, cuando ustedes estén programando y les salgan errores, se van a encontrar de pronto este tipo de error que dice que el objeto no admite la propiedad o el método, ¿ya? Lo que básicamente indica es que estamos intentando hacer algo que no es permitido con el objeto. Entonces, a grandes rasgos, pues estos son los conceptos de la programación de macros. Dentro de la programación también se habla de una jerarquía, ¿ya? Es decir, está la aplicación de Excel como tal, ¿ya? Porque está la aplicación de Word, está la aplicación de PowerPoint, y esa aplicación tiene un libro de trabajo. Ese libro a su vez tiene hojas de cálculo. Esa hoja de cálculo a su vez tiene rangos o tiene celdas. Entonces, como ven, hay una jerarquía de esa serie de objetos. Ahorita les voy a explicar a grandes rasgos más o menos cómo funciona la interacción con los objetos, para que más o menos vayan conociendo, identificando cómo se manipulan los objetos dentro de la programación, pues con un ejemplo muy sencillito, pero que les va a servir de orientación cuando intenten profundizar. Como ven, inserté 3 hojas de cálculo, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Y cuando uno va a empezar a programar macros, inicialmente se posiciona en la pestaña programador,
¿ya? En caso de que esa pestaña no esté, se vienen archivos, opciones, personalizar cinta de opciones, se vienen hasta acá, hasta abajo, y aquí está la opción de programador. Si no les aparece es porque está desactivada, simplemente la activan y ella les aparece. Entonces de esa forma obtienen este menú programador. Dentro de ese menú se ubican sobre el primer icono que se llama Visual Basic, lo abren y aquí es donde se hace la programación. En ningún momento la hoja de cálculo se ha cerrado, ella sigue abierta, ¿ya? Sino que simultáneamente abre esta ventana. Entonces a este lado izquierdo están los objetos, las hojas de cálculo, están los módulos y están las propiedades de cada uno de esos módulos. Bueno, y al lado derecho es donde se hace la programación. Entonces hagamos un ejercicio sencillito para que vean algo que les quiero explicar. Entonces, inicialmente yo inserto un módulo, aquí, este módulo, yo le puedo cambiar el nombre acá en esta parte donde dice módulo 3, y acá es donde empieza realmente la programación. Para empezar con una macro, debo escribir la palabra sub, espacio, y escribo el nombre de la macro. Por ejemplo, valga la redundancia, ejemplo. Y cierro y abro paréntesis y doy enter. Entre este sub y el end sub es que voy a escribir mi código. En el nombre de la macro no deben de haber ni espacios ni caracteres especiales restringidos, ¿no? Puedo usar mayúsculas, minúsculas, pero no puedo usar espacios. Y aquí entre estos dos, como les digo, hace la programación. Entonces, ¿qué ejercicio sencillito vamos a hacer? Voy a decir que en el range A1 rango A1, cuando digo rango A1 me estoy refiriendo a la celda A1, ¿ya? Yo también me puedo referir a las celdas como una celda y debo citar la fila y la columna. En este caso la A1 sería la fila 1, columna 1. Entonces, rango A1, yo voy a decir que a ese rango, a esa celda, me le dé el valor de 20. Esto, en términos generales, técnicamente es una macro, que se llama ejemplo. Entonces, yo me paso a la hoja 2, y donde dice, en el mismo menú programador, donde dice macros, mire que aparece mi módulo que se llama ejemplo, ¿ya? Entonces, el punto es el siguiente. Yo en el módulo, yo estoy solamente citando una celda, pero no le estoy diciendo en qué hoja quiero ese dato 20. Entonces, si yo me ubico en la hoja 2, macros, ejemplo, y le digo ejecutar, en esa celda me coloca, en esta hoja 2, me coloca el número 20. Si yo me paso a la hoja 4, digo macros, ejemplo, le digo ejecutar, aquí en la hoja 4 es donde me coloca el 20. Entonces, lo que le quiero decir, el mensaje es que como yo no estoy citando la hoja de cálculo sobre la cual quiero que me haga esta instrucción, él por defecto lo hace sobre la hoja de cálculo activa, la que esté activa o sobre la que yo esté ubicado en ese momento, ¿ya? Si por el contrario yo le digo sheet, comillas, hoja 2, por ejemplo, cierro comillas, punto, le digo que en la hoja 2, en el rango A1 me va a colocar el 20, en la hoja 2 me va a colocar el 20, veamos a ver si es cierto, ejecuta, correcto, ahí me colocó el 20. ¿Qué pasa si yo me posiciono sobre la hoja 4 y le digo macros,
ejecutar. En la hoja 4 no me pasó nada. Pero si yo me vuelvo a la hoja 2, allí está el 20. Mire que el 20 yo lo había borrado. Hagámoslo otra vez. Borré el 20. Me ubico en la hoja 3. Macros, ejemplo, ejecutar. En la hoja 2 es donde me pone el 20. Entonces, eso es lo que le quiero comentar. Que si yo cito la hoja de cálculo, es sobre esa hoja sobre la cual él me va a ejecutar esa línea. ¿En cuál celda? En esta. ¿Ya? Supongamos que yo en la hoja 2 tengo el 20, en la hoja 3 tengo el 40. Entonces yo le voy a decir a la macro que en la hoja 4, la celda 1, me la haga igual a lo que está en la hoja 2, rango A1, y le sume lo que está en la hoja 3, rango A1. ¿Sí ven? En la hoja 4, rango A1 lo va a hacer igual a lo que esté en la celda A1 de la hoja 2, más lo que esté en la hoja 3 de la celda A1. Entonces, en la hoja 4 no hay nada. En la hoja 2 hay un 20 y en la hoja 3 hay un 40. En esa celda A1. Quiere decir que en la hoja 4 me debe colocar un 60. Si yo le digo macros, ejemplo ejecutar, me colocó el 60. ¿Sí entienden más o menos cómo es la interacción, la manipulación de los objetos? Entonces, y no importa dónde yo esté, borremos este 60. Ubiquémonos en la hoja 1. Digo macros, ejemplo ejecutar, y me voy a la hoja 4 y efectivamente ahí me colocó el 60. ¿Ya? Entonces ese es el mensaje que les quiero dejar, que más o menos así a grandes rasgos es como se manipulan los objetos en Excel. Para el próximo video les voy a mostrar cómo hacer esta macro, que básicamente consiste en un formulario en la misma hoja de cálculo, y mediante este botón, después de diligenciar los espacios, se copia la información a esta parte de acá. Lo he llamado registro de clientes. Es un formulario sencillo de cómo copiar esa información en unas determinadas celdas. En el próximo video les voy a indicar paso a paso, línea por línea, cómo se hace esa macro. Entonces, pues una vez más, muchas gracias por visitar el canal.